Bueno, pues con esto, como breve introducción, gracias por tanto a todos por asistir a este webinar. Es un webinar más de los muchos webinars que estamos haciendo y que seguiremos haciendo. Os agradecemos en primer lugar vuestras indicaciones de que tenéis interés en que hagamos estos webinars, porque eso nos ayuda en atenderos siempre mejor. Y recordaros que este es un webinar después de otro anterior que se hizo de firma electrónica, pero enfocado a temas legales, que realizó Raúl Rubio hace aproximadamente 3 semanas, un mes. Aquel webinar estaba destinado a dar cuenta de las oportunidades que existen en cuanto a firma electrónica, por tanto, en cuanto a administración electrónica para las universidades, desde el punto de vista del marco legal. Es decir, el marco legal lo que hace es potencia la firma electrónica, da más posibilidades y Raúl lo que hizo fue explicar estas oportunidades para las universidades. Pero sin embargo, en aquel webinar no era ámbito del mismo el dar cuenta del cómo aprovechar desde un punto de vista más técnico, quizás de puesta en marcha, esas oportunidades legales. Entonces ahí es donde entramos con este otro webinar, como continuación del anterior, cuyo objetivo es precisamente orientaros al respecto. Es decir, tratar de responder a preguntas como qué hacer para montar la emisión de certificados en mi universidad, cómo hacer para resolver posibles incidencias en relación con los certificados, cómo conectar los mismos con aplicaciones de la universidad o de otras terceras partes. La presentación va a estar más orientada hacia certificados del Santander en base a la autoridad de certificación que tenemos puesta en marcha en el Santander, pero del mismo modo sentiros libres también para preguntar aspectos de otras autoridades de certificación. El objetivo precisamente de nuestra autoridad de certificación de Santander es potenciar, facilitar el que las universidades podáis utilizar firma electrónica. En principio con nuestro certificado, pero si se hace también con otros certificados estaremos encantados también, o que se hagan con los dos al mismo tiempo. Son aspectos que son bien posibles. Y para eso contamos con el apoyo de Firma Profesional. Firma Profesional es un líder en la emisión de certificados en el mercado español y también fuera, y sus certificados están orientados a autenticar a la persona, pero no tanto como persona, sino autenticar a la persona como perteneciente a una institución. Por ejemplo, cuando Firma Profesional emite los certificados al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, de Cataluña, lo emite de forma que autentica al médico como médico perteneciente a ese colegio de médicos. Y esto, por tanto, hace que sean perfectamente válidos para el caso nuestro, puesto que lo que necesitamos es autenticación del universitario como perteneciente a la universidad concreta que es, puesto que el otro certificado como ciudadano se le tiene desde el documento nacional de su correspondiente país. No sé si quieres añadir algo más, Marcus, y ya darle paso a Chema. Marcus es responsable de la TUI para todos vosotros. No sé si quieres añadir algo y le damos ya paso a Chema. No, Vicente, está súper claro lo que comentaste. Solamente reforzando que a partir de ahora le voy a mutear a todos para que para el webinar pueda seguir mejor. Así que empezamos dentro de pocos segundos, Chema. Bienvenido. Yo te voy a mutear a ti, Chema, y ya te quito el mute otra vez para que puedas seguir con tu presentación. Lo único, Chema, se te ve la presentación pero en una esquina. ¿Se lo puedes poner en pantalla completa? Perfecto. Así que adelante, Chema. Bienvenido y gracias por la presentación. Perfecto, muy bien. Bueno, pues pasamos entonces directamente a las transparencias. Hablaremos hoy de la jerarquía de certificación del Santander y de un poquito también recordar algunos conceptos de firma electrónica en la medida, Marcos, que puedo ver vuestras preguntas por el chat, en la medida en que la parte de firma electrónica ya esté pues bastante asimilada, o por lo contrario queréis que profundice más, pues me lo decís, ¿de acuerdo? Lo único, Chema, soy Vicente Prior. Sugiero, el objetivo, como he comentado al principio, es dar continuidad al webinar anterior. El anterior webinar daba cuenta de las oportunidades existentes en firma desde el punto de vista de marco legal. Ahora lo que toca es aterrizar eso desde un punto de vista más práctico, de puesta en marcha en la universidad. Lo que es importante es que nos pongamos desde el punto de vista pues, de los que nos están escuchando en las universidades, cómo
comenzar a emitir certificados dentro del campus universitario, esto como explicación de forma general, para aprovechar esas oportunidades legales y, en particular, cómo utilizando la jerarquía del Banco Santander. Yo no explicaría, si acaso, solamente lo que es la jerarquía del Banco Santander, sino como un ejemplo de cómo ponerlo en marcha. Lógicamente, un buen ejemplo, puesto que es una autoridad de certificación buena, con certificados reconocidos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Muy bien, pues hagamos este enfoque, pues. El tema de introducción a la firma electrónica, pasaré entonces muy rápido, iré directamente a la autoridad de certificación del Banco de Santander, cómo constituirse en autoridad de registro del Banco de Santander y pasaríamos a ruegos y preguntas. La autoridad del Banco de Santander emite certificados utilizando su propia infraestructura su infraestructura de clave pública, basada en una jerarquía de otro prestador. Es decir, de cara a la ley o al organismo supervisor, que es en este caso la Secretaría de Telecomunicaciones del Minetur, el propio Banco de Santander es un prestador de servicios de certificación, pero a nivel de jerarquía colgaría de la raíz de firma profesional por una serie de ventajas que comentaremos un poco más adelante. ¿Qué es un prestador de servicios de certificación? Bueno, como ya comentaría a Raúl en el webinar anterior, es una persona física o jurídica. La verdad es que yo no conozco a ninguna persona física que sea prestador a día de hoy, solo conozco personas jurídicas que lo son, básicamente por los requisitos que se le piden, que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación a la firma electrónica. Cabe recordar que a nivel legal entró el pasado septiembre en vigor el Reglamento Europeo que no deroga a la actual ley de firma electrónica española. Simplemente tiene precedencia sobre esta en aquellos puntos en los que entra en conflicto, pero la ley de firma electrónica española sigue siendo vigente, con lo cual las definiciones que estamos dando aquí siguen siendo válidas. ¿Por qué hace falta un prestador de servicios de certificación? Chema, disculpa como puntualización. Chema habla de la ley de firma electrónica española, pero es muy similar a la existente en los demás países. Es decir, lo que has dicho hasta ahora es de aplicación para todos los demás países que estáis escuchando. Correcto. De hecho, la ley actual de firma electrónica española se deriva de una directiva europea del 99 y me consta que varias de las leyes de firma electrónica o de firma digital de países de Latinoamérica siguen un enfoque muy similar. Es decir, en Latinoamérica se ha legislado parecido a Europa frente a posibles legislaciones como podrían ser las de Norteamérica o así. Entonces, es muy pertinente la puntualización de Vicente Prior en el sentido de que son leyes que el enfoque es el mismo y cambian pues en la forma o en algunas de las obligaciones que requieren, pero básicamente el enfoque es el mismo y todas van a parar a lo que es criptografía de clave pública, aunque su punto de partida sea ser independientes de la tecnología. Pero bueno, todas imponen una serie de requisitos que nos hacen acabar en infraestructuras de clave pública y criptografía asimétrica. Como comentaba, la confianza de las partes en las relaciones telemáticas, sobre todo en aquellas en las que no entra en juego ningún rasgo biométrico, pues es bastante difícil de lograr. En una conversación telefónica, como mínimo, tenemos ese rasgo biométrico que es la voz de cada persona, que a pesar de que el canal de voz sea relativamente estrecho, pues nos podría llegar a permitir identificar. Pero en relaciones que no entra en juego ningún rasgo biométrico, la confianza se tiene que conseguir a través de otros servicios como son la autenticación, la confidencialidad, la integridad, que básicamente se refiere a que no se modifica la información que yo transmito, es decir, si un alumno dice que se quiere matricular de las asignaturas A, B y C, que nadie pueda modificar ese mensaje, y el no repudio, o básicamente que las partes no puedan desdecirse de los acuerdos a los que han llegado. El problema es garantizar la identidad de las partes. La solución es la certificación digital.
Un tercero de confianza, en este caso el Banco de Santander como autoridad de certificación, asume la responsabilidad de autenticar la información de identidad que figura en el certificado, es decir, de garantizar que una identidad de una persona física natural o una persona jurídica o legal es correcta. Esto nos permite identificarnos electrónicamente tanto dentro del campus universitario como dentro de la comunidad, como fuera de este campus universitario, de las aplicaciones que pueda tener la misma universidad. Por ejemplo, para realizar ciertos trámites con las administraciones públicas de los países, si así lo deseamos, como prestador de servicios de certificación. Al final, un certificado digital es un documento electrónico mediante el cual, en este caso, el Banco de Santander vincula la identidad de una persona o de una organización, es decir, de un alumno, de un docente, de un personal administrativo o de una universidad, a una clave pública que le permitirá verificar las firmas que esta entidad realice. Un certificado puede tener los estados de emitido, es decir, tiene una vigencia temporal. En España la vigencia temporal máxima de un certificado reconocido son 5 años, desde hace relativamente poco, antes eran 4 años. Puede haber expirado. Una vez que el certificado ha expirado, no se deberían poder realizar firmas con él, pero evidentemente sí se debe poder verificar lo firmado. Es decir, yo puedo firmar durante la vigencia del certificado, más allá de la vigencia del certificado no debería poder firmar, pero sí que debo poder verificar las firmas, porque si no, cada documento que yo firmase solo tendría una vigencia igual a la del certificado, cuando hay documentos cuya vigencia por su naturaleza es mucho mayor. Y puede estar revocado o suspendido. Revocado significa que se le ha quitado validez al certificado antes de que expire su vigencia. Suspendido es un estado en el que se le quita validez al certificado, pero durante un tiempo se puede volver a rehabilitar, aunque es un estado que está cayendo en el desuso por la dificultad de interpretar qué se debe hacer con los documentos o con las transacciones realizadas en la fase en la que está suspendido el certificado. De hecho, ETSI no va a entrar a regular esto y hay servicios web de validación de certificados, por ejemplo, en la Administración Pública Española, que cuando encuentran un certificado suspendido, lo ponen en una lista negra y aunque se rehabilite no se puede volver a utilizar. Con lo cual no es un estado que se suele utilizar y la tendencia más es que los prestadores no utilicen el certificado de el estado de suspendido. Para saber el estado de un certificado, pues se consultan a unas listas de certificados o a un servicio que provee el propio prestador de servicios de certificación, indicando el estado de un certificado concreto por su número de serie. En lo que respecta a la ley española, hay dos tipos de certificados. Esto ya es un poquito más particular, que sería el estado de certificado reconocido y el estado de certificado no reconocido. Al certificado reconocido se le imponen unos requisitos de contenido y de forma de emisión que no tiene el certificado no reconocido, lo cual no implica que firmas hechas con certificados no reconocidos no sean válidas. La validez de la firma electrónica tiene grados, tanto en la legislación española como en otras legislaciones. Como mínimo suele haber un par de niveles, en el caso de la española hay 3 niveles, y que un certificado no sea reconocido no implica que no tenga validez legal, es más, se puede utilizar como prueba y habría un peritaje informático para determinar su validez. Pasaremos un poco rápido, por esto, la firma digital en algunas legislaciones se refiere al propio concepto legal, pero en general se refiere a un concepto técnico basado en la criptografía asimétrica. La firma digital asegura la integridad del documento, que comentábamos de garantizar que no se puede modificar, o que si se modifica al menos se puede detectar esta modificación.
algún antecedente porque muchas veces nos hemos encontrado, los que nos dedicamos a esto, que se le pide a la firma electrónica unas garantías muy superiores de las que se les pide en el mundo físico a la firma manuscrita. Por ejemplo, la firma manuscrita realmente no existen leyes que la regulen. Jurisprudencialmente se han determinado criterios de imputación, incluso de garabatos, es decir, algo tan simple como una X podría llegar a considerarse firma y obligar a alguien, teniendo en cuenta que una X identifica bastante poco a una persona. La firma manuscrita, desde luego, no garantiza la integridad. Un documento que se ha firmado manualmente puede modificarse a posteriori. Y su significado depende del contexto. La firma electrónica tiene las mismas funciones que la manuscrita. Para garantizar la integridad requiere que sea utilizar métodos criptográficos, pero podría contemplar métodos no criptográficos. Y en general es un término jurídico. Pasaremos de largo cómo funciona más técnicamente la firma electrónica, salvo que después en la parte de preguntas tengan interés en entrar en este punto. Y algunos de los beneficios ya por todos conocidos de la firma electrónica básicamente es destrucción de papel, garantizar el trámite electrónico de extremo a extremo. Muchos de los procedimientos se han podido ir automatizando a lo largo de estos años, pero siempre había una parte en la que teníamos que regresar al mundo físico y era en el momento que se requería una firma. Y esto daba el traste con gran parte de los beneficios de esta automatización. Con la firma electrónica podemos hacer los trámites electrónicos extremo a extremo. Es más, se permite incluso documentos actualmente en papel, escanearlos mediante procedimientos que se les aplique firma electrónica y poder destruir el archivo papel para empezar a considerar el original vigente como la versión electrónica firmada. Al final, la gente que nos dedicamos a la firma electrónica realmente tenemos la impresión de que lo que estamos ofreciendo es tiempo a las organizaciones, tiempo a las universidades, tiempo que pueden dedicar a su core business y no a mover papeles o a esperar a que alguien lo firme. De una forma un poquito más gráfica, operaciones más eficientes y rápidas, reducción de consumo de combustibles, desplazamientos, etcétera. También se considera la firma electrónica como un elemento diferenciador. Aquellas organizaciones dentro de su sector que la implantan en primer lugar están ofreciendo un mejor servicio a sus usuarios y clientes que pueden usar como herramienta de promoción. La Autoridad de Certificación del Banco de Santander. La Autoridad de Certificación del Banco de Santander emite una serie de certificados que vamos a comentar ahora, como son el certificado de universidades para estudiantes y docentes, el certificado de persona física con cargo, como podría ser, por ejemplo, el secretario de una universidad, etcétera, y certificados de persona jurídica, como podría ser un certificado representando a la propia universidad. Tanto los certificados de persona física como de persona jurídica están regulados por la ley española. En otras legislaciones me consta que solo se regulan certificados de persona física. Al final, un certificado de persona jurídica se asemejaría mucho a un certificado de representante, pues una persona jurídica es un ente que en sí mismo no puede firmar. Tiene que haber algún humano que haga este acto en su nombre. Dentro de la legislación española hay una propia para las administraciones públicas y en ella se enmarcarían las universidades públicas. Y regula certificados específicos para el empleado público y certificados específicos para un sello de órgano administrativo. Estos certificados también los proporciona la jerarquía del Banco de Santander. Los certificados que se emiten a los firmantes, ya sean personas físicas o jurídicas, se pueden usar para diversos usos. Autenticación en sistemas de control de acceso, físico, por ejemplo, firma de correo electrónico seguro, firma de formularios o de documentos con validez legal, una matrícula,
una reserva de sala, etcétera. Hay otras aplicaciones que se pueden acordar por escrito entre la entidad colaboradora y el banco, y además pueden utilizarse en otros trámites, como puede ser trámites tributarios, trámites con tráfico, etcétera. La jerarquía del Banco de Santander emite certificados reconocidos en los términos de la ley española del 2003. Esto es, son un tipo de certificados que requieren contener una identidad, una serie de datos mínimos como nombre y apellidos de la persona, tal y como aparecen en su documento nacional de identidad, el número de DNI o número de cédula del habitante, y permiten añadir otros datos no regulados explícitamente como pertenencia a un colectivo, cargo, habilitación profesional, etcétera. Como comentaba Vicente al principio, pues por ejemplo, podría haber un certificado de José Manuel López González, que es como cargo estudiante de la Universidad de Murcia, por poner un ejemplo, o profesor de en la Universidad de Ciudad de México, etcétera. Estos certificados se emiten en la tarjeta universitaria inteligente, en la TUI, y veremos más adelante la razón para que esto sea así. Es decir, a día de hoy no se emiten estos certificados en software, sino en tarjeta inteligente. ¿Por qué? Pues para tener altas garantías de seguridad. Al generarlos en la TUI, la clave privada se genera dentro de la TUI y jamás abandona la tarjeta. De esta manera sabemos que nadie podrá utilizar nuestra firma si no tiene nuestra tarjeta. No solo se genera en la tarjeta, sino que se usa en la propia tarjeta. Es decir, cuando yo realizo una firma, esta clave no sube a la memoria del ordenador y realiza la firma y después se borra, lo que permitiría que haciendo un volcado de memoria se pudiese saber la clave privada, sino que es al revés. El documento viaja a través de la tarjeta para ser firmado. Claro, tiene la desventaja de que cualquier incidencia o daño en la tarjeta, sobre todo concretamente en el chip, pues puede inutilizar nuestro certificado, que tendríamos que revocar y solicitar una nueva tarjeta y un nuevo certificado. Los certificados reconocidos, aparte de tener un contenido mínimo, también requieren de una serie de procedimientos para su emisión. Uno de ellos es que, en general, aunque hay algunas excepciones, que no entraremos en ellas porque son muy particulares de la legislación española y quizá resulte más interesante hablar desde un punto de vista más generalista, es que la persona, el firmante, los datos de la persona que van a aparecer en el certificado tiene que hacer acto de presencia en una oficina de registro o autoridad de registro, para que haya un oficial de registro que verifique su identidad, vea a la persona, compare sus datos con los de su documento de identificación, DNI, cédula, pasaporte, etcétera, y de esta manera pueda decir si efectivamente los datos de José Manuel López González pertenecen a esta persona con número de cédula tal. Para revocar un certificado lo puede hacer de oficio el propio prestador de servicios de certificación o la autoridad de certificación, o lo puede hacer el propio firmante. Supongamos, por ejemplo, que una persona que es profesor de una universidad deja de ser profesor de esta universidad. La propia universidad podría revocar el certificado, no tiene que esperar a que lo haga el profesor. O al contrario, supongamos que este profesor pierde su tarjeta. Este profesor podría revocar también su certificado, de forma que si alguien encuentra su tarjeta y pudiese adivinar el PIN, no pudiera utilizarlo en su nombre. Una vez revocado un certificado, no puede volver a utilizarse y es necesario emitir uno nuevo. Por el contrario, cuando un certificado está vigente y próximo a su caducidad, en determinadas circunstancias se podría utilizar este mismo certificado para renovarlo y alargar su vida, sin necesidad de volver a personarse.
¿Por qué da la seguridad a la firma electrónica el chip criptográfico de la tarjeta TUI? Básicamente es un microprocesador, es como un pequeño ordenador, que además tiene un coprocesador criptográfico que permite hacer todas las operaciones de firma electrónica que hemos comentado. Esto nos otorga un doble nivel de seguridad, lo que se llama autenticación de autenticación de dos factores. Es decir, algo que sé y algo que tengo. Para poder hacer una firma electrónica tengo que tener mi tarjeta y tengo que saber el PIN. Si una persona sabe mi PIN pero no tiene la tarjeta, no podrá firmar. Si una persona me roba la cartera o me deja la tarjeta pero no sabe mi PIN, tampoco podrá firmar. Voy a responder ahora una pregunta que ha llegado por el chat. Respecto a quién asume el coste del despliegue de los sectores de tarjetas en las universidades y si existen costes asociados en relación con el módulo criptográfico de gestión de este certificado, es algo a lo que yo no puedo contestar, porque esto es la política del banco respecto a las universidades. Nosotros, Firma Profesional, somos el prestador desde cuya raíz cuelga la Autoridad de Certificación de Banco de Santander. Chema, pero nosotros lo contestamos. La emisión de los certificados por parte del banco se emite de forma gratuita a las universidades precisamente para aumentar el valor que tiene la tarjeta en las mismas. El objetivo es estimular a las universidades a que pongan en marcha la administración electrónica, para lo que necesitan firma electrónica, y esa firma electrónica se la facilitamos a través del certificado que, como comentado, es gratuito. No hay, es decir, que el coste de firma profesional le asume el banco en favor de las universidades dentro de la actuación que hacemos también con la propia tarjeta. Por tanto, ahí no hay, es gratuito hoy y va a seguir siendo gratuito siempre, o sea, en ese sentido sin ningún tipo de problemas. Sí, lógicamente no nos planteamos emitir 100.000 certificados, o si una universidad tiene 30.000 personas, 30.000 certificados. En ese caso, pues tendríamos que verlo más en detalle, pero las necesidades que vemos que tienen las universidades en general, podemos atenderlo bien, y es nuestro interés precisamente y para lo cual es gratuito. Sí, Vicente, si me permites añadir una cosa, yo creo que también es interesante una cosa que enlaza con lo que... Soy Raúl Rubio, perdona, que enlaza con lo que hablamos el otro día, y es que al final para las universidades la firma electrónica en un entorno digital es una necesidad, y sin embargo el crear infraestructuras de firma electrónica como la que tiene el banco cada vez va a tener un mayor coste regulatorio, es decir, cada vez más va a implicar unas inversiones que solo si existen economías de escala, solo si afecta a más de una universidad, como es el caso del proyecto del banco, pues va a tener sentido acometerlas, ¿no? Y en ese sentido, pues el reglamento europeo de firma electrónica va en esa dirección, y en general la normativa a nivel mundial vinculada a los riesgos, fallos de seguridad que existían en famosos temas Snowden, etcétera, pues están haciendo que se ponga más presión sobre este tipo de servicios para hacerlos más seguros, y eso pues no sea implique mayores costes, mayor infraestructura y por tanto servicios un poco como el que está desarrollando el banco. Por complementar, soy Javier de Andrés de la Universidad, del Observatorio de la Universidad de Murcia, porque veis un caso real. Nosotros hace ya bastantes años empezamos con una autoridad de certificación propia, con una PKI propia, con lo que conlleva, pero ya hace años nos dimos cuenta que el mantenerlo era un problema, y encima conseguir que tenga validez legal es muy complicado y muy costoso, con lo que pasamos a certificados emitidos por una autoridad de certificación nacional española, y ahora mismo ya estamos pasando a empezar a utilizar los certificados que os estaba contando, que os están contando ahora mismo, Chema, de la autoridad de certificación del Banco Santander. Entonces, no sé, por complementar esa parte, porque es verdad que todas las universidades nos lanzamos a desarrollar, muchas de nosotras, PKI. En España ha sido bastante típico durante unos años, y yo creo que todas nos hemos ido dando cuenta que eso es un coste enorme.
técnico y conseguir sobre todo que tenga una validez jurídica. Al final te tienes que ir a las autoridades de certificación reconocidas. De acuerdo, muchas gracias por los complementos a la exposición. Continuamos. Esta parte yo creo que es de la más interesante también para las universidades, y es realmente cómo constituirse en autoridad de registro de la jerarquía del Banco de Santander. Básicamente, en una infraestructura de clave pública está lo que sería la autoridad de certificación, que es aquella que emite los certificados, que en este caso sería la autoridad de certificación del Banco de Santander, y esta autoridad de certificación se ayuda para las tareas de registro de autoridades de registro o de oficinas de registro. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, para tener certificados de calidad es necesario que la persona a la que se le emite el certificado haga acto de presencia frente a algún operador oficial de registro. Y esto requiere de una capilaridad muy grande de oficinas de registro. Esta solo se consigue a través de la externalización de la función de registro. Con lo cual, resumiendo, el banco sería la autoridad de certificación y en términos legales el prestador de servicios de certificación, y las distintas universidades serían las autoridades de registro que registrarían a sus usuarios para que se les emitieran los certificados. Para ello, lo primero es la firma del convenio entre el banco y la universidad para constituirse como autoridad de registro, o RA por sus siglas en inglés. La preparación de la oficina de registro en la universidad, que tiene que tener al menos un PC con conexión a Internet y al menos un operador formado y con un certificado de operador. Porque los operadores firman también electrónicamente con su certificado en tarjeta las transacciones que hacen. Cada emisión de certificado, cada revocación, cada suspensión, etcétera, para que haya una trazabilidad que después las distintas legislaciones nos van a exigir. Una vez firmado el convenio, el tiempo de despliegue es relativamente corto, entre 7 y 15 días, dependiendo también de la disponibilidad de formadores y auditores por parte de firma profesional y del banco. Y para poder operar, ¿qué se requiere? Se habla del operador en singular, incluso en la transparencia anterior, pero siempre recomendamos que haya al menos 2 operadores para eventuales bajas, casos de vacaciones, etcétera. Si solo hay un operador, el servicio podría quedarse desatendido en ausencia de esta persona. Los requisitos mínimos son que este operador u operadores u operadoras superen una formación. La duración es aproximadamente unas 3 horas, en las que se introducen conceptos de firma electrónica, firma digital, hasta qué punto es relevante o sensible este servicio, porque recordemos que tiene equivalencia a la firma manuscrita. Tenemos que ser conscientes de que estamos entregando algo muy parecido a un DNI, a un documento nacional de identidad, a una cédula. El operador o operadores tienen que superar un test, que la duración del mismo es corta, dependiendo de la persona, alrededor de 15 minutos, según nuestras estadísticas. Y los equipos de registro tienen que superar una auditoría de seguridad. Básicamente, pues, antivirus actualizado, que se actualice automáticamente, que no contenga programas de malware conocidos, que se bloquee la sesión, que la contraseña sea fuerte, que se cambie la contraseña cada X tiempo, etcétera. Estos son un poco los requisitos que hemos ido comentando. Algunas de las funciones del operador, ya entrando un poquito más en el detalle, son tramitar las solicitudes de certificados, identificar al solicitante y comprobar que cumple los requisitos, es decir, si se va a emitir un certificado a una persona que dice que es profesor, no solo comprobará su identidad, sino realmente comprobará que es profesor de esa universidad, por ejemplo. Si se va a emitir un certificado a una persona jurídica, se requerirán las escrituras pertinentes de esa persona jurídica. Y después toda esta documentación que se ha utilizado para verificar los datos y contrastar los datos que van a ir en el certificado, toda esa documentación, que esta sí inicialmente es en papel, custodiarla diligentemente
durante el periodo que establezca cada legislación de firma electrónica de cada país, que en el caso de España son 15 años en la actualidad. Y por mi parte, teniendo en cuenta que teníamos previsto tener el webinar hasta las 5, no tendría más que añadir y dejaría un turno para preguntas, que ha entrado alguna más por el chat, que creo que también podría contestar a alguna persona del Banco Santander, porque lamentablemente me fue imposible asistir a la presentación de Gemalto y no puedo ligar las dos presentaciones. La pregunta Chema, como no se ven las preguntas todos, puedes decirlas en voz alta y vemos quién lo puede contestar, porque te las han enviado a ti solo. Vale, la pregunta es si la emisión de los certificados por Santander es el complemento a la solución que presentó Gemalto en el taller del MTI. ¿Qué es el MTI? MTY. MTI será Monterrey. Será Monterrey. Monterrey. Gracias. Pues otra vez la pregunta, perdona, léela otra vez. Sí, la emisión de los certificados por parte de Santander es el complemento a la solución que presentó Gemalto en el taller de Monterrey. Correcto, la respuesta es que sí, porque lo que presentó Gemalto en el taller de Monterrey, donde yo estuve ahí presente, soy Vicente Prior, fue precisamente aspectos generales de PKI, es decir, de Public Key Infrastructure, y nuestra autoridad de certificación encaja totalmente con ello, es decir, lo que hace es una plataforma que permite emitir certificados de PKI, y por tanto es totalmente continuidad al respecto. Me alegro de la pregunta porque efectivamente viene bien a ello. Se pueden utilizar en relación con aquella presentación PKI de Gemalto en aquel taller, o bien los certificados que ha presentado Chema de nuestra autoridad de certificación, o certificados propios de la universidad, como los que estuvo utilizando Murcia, que ha comentado Javier de Andrés, o cualesquiera otros certificados. Lo que ha presentado Chema es un ejemplo, solo que es un ejemplo de algún modo fácil, porque es fácil de poner en marcha, es gratuito para la universidad y además son certificados reconocidos. Pero por tanto la respuesta es totalmente sí. De acuerdo, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay más preguntas que están en el chat, las leo ya que nos las lees tú, y es, si el certificado Santander solo se genera en tarjeta TUI, ¿quién asume el coste del despliegue de los lectores de tarjetas en la universidad? La respuesta, lógicamente, tiene que ser la propia universidad. Muchas veces yo comento a las universidades, nosotros en nuestra actuación con las universidades, adicionalmente a la actuación de gestión financiera, estamos entregando la TUI debido a las sinergias que hay entre los sistemas de tarjeta débito-crédito con los sistemas de TUI. Y por tanto nos es relativamente sencillo emitir la TUI, pero lo que sí que no podemos es asumir el coste del despliegue de los lectores de tarjetas en la universidad. En primer lugar, porque no tenemos lectores, o sea, en el banco fabricamos hipotecas, pero no fabricamos lectores. Para disponer de lectores tendríamos que comprárselos a alguien, pero esto ya es ajeno a nuestra propia actividad de la banca, entonces esto le corresponde a la propia universidad. Sí hay casos, no lo oculto, en los que han habido universidades con problemas de costes de financiación y en donde con el compromiso de la universidad de comprar una parte, nosotros hemos aportado donación que damos a las universidades, por ejemplo, en la forma de becas u otros tipos de donaciones, y en lugar de dar esa otra donación, damos donación para ayudar a la compra de lectores. Pero de forma general tiene que ser la propia universidad. No obstante, los lectores de tarjetas basados en chip contacto tienen un coste hoy en día afortunadamente reducido. ¿Qué significa eso? Unos 7 euros aproximadamente por tarjeta. Está en la conferencia Bertrand. Bertrand, estás, ¿verdad? Bertrand, puedes hablar haciendo asterisco 6. Me pareció haber visto al principio que estaba. En particular, Gemalto... Pero está con mute. Y como no está vinculado su usuario, el número de teléfono suyo, yo no sé cuál desmutear. ¿Tú no le puedes desmutear, Marcus? No, porque si le pongo desmutear, yo tendré que desmutear a todos. No, le puedes desmutear individual. No, porque aparece su nombre y su número de teléfono no está vinculado a su nombre.
Mi hermano lo llamó por teléfono. Desmutea el user 17, que es el único que está sin nombre muteado. Bueno, si no lo respondo por él, a modo de ejemplo, entre los muchos proveedores de lectores, Gemalto provee lectores a un coste para las universidades que tienen TUI aproximado de unos 7 euros por tarjeta, o sea, será un equivalente a $8 por tarjeta. Luego, segunda pregunta, ¿existen costes asociados en relación con el módulo criptográfico que gestiona este certificado en la tarjeta TUI? La tarjeta, lo respondo yo y me corregís, Javier de Andrés. La tarjeta TUI tiene su criptografía correspondiente y tiene un applet criptográfico que reside en la propia tarjeta. Ese applet criptográfico se entrega con una tarjeta para las universidades de forma gratuita. 2. Adicionalmente se necesita en el ordenador una librería que hable con ese applet criptográfico, que es que son las librerías que también provee Gemalto de forma también. Hola. Hola. Parece que se ha caído Vicente. Sí, no, es que me han quitado la voz. Estaba comentando que adicionalmente al applet criptográfico de la tarjeta, que es gratuito, se necesita algo que hable con él desde el ordenador. Y esa es una librería que hable con él mismo. Esa librería provista por Gemalto también es gratuita, con independencia del número de ordenadores de la universidad para las universidades que tenéis la TUI. Por tanto, la respuesta a esta pregunta de ¿existen costes asociados en relación con el módulo criptográfico? La respuesta es que no. ¿Lo he dicho bien, Javier? Lo digo porque yo no soy técnico. Sí, lo has dicho todo bien. Al final, todas las tarjetas que tenemos en las universidades ya llevan cargado el applet criptográfico. Y como lo bien has explicado, lo único que se necesita es un lector, un certificado, como por ejemplo el de la Autoridad de Certificación del Santander que comentaba Chema, y en el ordenador unas librerías, o sea, un CSP, un PKCS11, si queréis entrar en parte técnica, pero bueno, unas librerías que entiendan ese uso del certificado para cuando, por ejemplo, vamos a firmar un documento a través del navegador o a través de una aplicación que tengamos instalada, ¿no? Ya cada aplicación de las universidades. Y todo eso viene, o sea, nos lo proporciona Gemalto. O sea que no hay ningún coste asociado. Muy bien. Si me permitís, también quería destacar, viendo que de momento parece que no hay más preguntas en el chat, algunas de las ventajas de utilizar la jerarquía de Banco Santander son la simplicidad de la emisión de los certificados. Es algo que estaría bajo el control de la propia universidad, la emisión de los certificados, no dependiendo de que otras personas hagan la parte de registro. La flexibilidad en la gestión y la puesta en marcha de la autoridad de registro, como han podido ver, son sencillos pasos y llevan poco tiempo. La relación con el banco es muy cercana. Cualquier nueva necesidad que surja, esta autoridad de certificación que ha desplegado el banco es para ustedes, clientes universidades, y entonces será mucho más fácil cambiar alguna de las políticas de certificados, etcétera, a conveniencia de las necesidades específicas de la universidad, mientras que si se tratase de un prestador de servicios de certificación de propósito general, cambiar cualquier cosa es como pelearse contra un muro. La facilidad también el proceso de validación de los certificados, también es un servicio que se ofrecería desde el banco. La integración de los certificados con otros servicios, baste con que haya un interés de unas universidades en que unos certificados puedan utilizarse para un determinado trámite en la administración pública, como para que se pueda iniciar los trámites para que se admitan el certificado. Es decir, puede que un certificado no se pueda utilizar para un trámite concreto, pero teniendo en cuenta que la autoridad de certificación que hay detrás es el Banco de Santander, escuchando a sus clientes universidades, se podrían iniciar estos trámites, mientras que, de nuevo, un prestador de propósito general pues no se tendría tanta flexibilidad. Y básicamente estas serían las ventajas principales. Por solo añadir una cosa, aunque se ha hablado, una de las ventajas principales que nosotros vemos como universidad, aunque va a sonar repetitiva lo que hemos hablado, es que son gratuitos. En el fondo, por ejemplo, en España los certificados de ciudadanos son gratuitos, pero los certificados de empleado público no.
y tener certificados de empleado público de pertenencia a la universidad de forma gratuita, pues oye, es un gran beneficio para nosotros. Eso pensando en España, pensando en otros países como Chile o Brasil, donde los certificados tienen un coste muy alto, pues es bastante... O sea, es una ayuda muy grande para poder iniciar temas de firma electrónica y de administración electrónica. Al final esto es, la firma electrónica es una parte para en las universidades poner servicios de administración electrónica para mejorar nuestra gestión y cada vez ser más óptimos, o sea, rentabilizar más cada vez las universidades. Entonces, esa parte de que sean gratuitos los certificados, pues es bastante, nosotros por lo menos la consideramos muy importante. Si me permitís un comentario sobre el comentario que a su vez Víctor ha hecho en el chat, en cuanto a que la tendencia es el uso de claves concertadas y hace referencia a proyectos como el proyecto clave o cosas que están haciéndose a nivel de las administraciones públicas. Solo quería comentar que el proyecto clave, lo que está, digamos, sobre todo para transacciones que requieran un valor jurídico o tengan una relevancia jurídica, lo que está utilizando es certificados en la nube, es decir, no certificados digitales que residan en una tarjeta, pero sí certificados a los que se accede remotamente mediante algún mecanismo de autenticación que en algunos casos podría ser a su vez una tarjeta. Efectivamente, esto es lo que plantea es una mayor usabilidad y una mayor facilidad de gestión de esos certificados, pero manteniendo las garantías jurídicas que permite la utilización de certificados digitales en cuanto a la generación de firmas electrónicas y no simplemente el uso de claves concertadas. Lo que ocurre es que ahora mismo la ley de firma electrónica en España todavía no contempla ese tipo esa forma de uso de los certificados digitales en la nube de manera centralizada, y hoy por hoy todavía no sería, digamos, el Ministerio de Industria no está admitiendo jerarquías de certificación que hagan esto. De hecho, el propio proyecto clave tiene una debilidad con relación a este tema, y hasta donde yo sé, lo que se está es tramitando una reforma de la ley de firma electrónica que probablemente verá la luz en los próximos meses y que tratará de subsanar esto. Entonces, en esa línea, yo creo que y ahí, Vicente, si quieres comentar tú también alguna cosa, el banco también está trabajando para poder ofrecer esta posibilidad cuando sea legalmente viable. Correcto, totalmente. Nuestro interés, como comentaba al principio, es ayudar a las universidades a hacer un mayor aprovechamiento de la tarjeta universitaria que les entregamos. Dicho en negativo, lo que no queremos es que la tarjeta se entregue y no tenga servicios asociados. Como la firma electrónica es uno de los servicios, junto con el débito MV, que mejor pone en valor la tecnología de la tarjeta por las capacidades criptográficas, tenemos un interés enorme en impulsar, ayudar a las universidades en relación con la firma electrónica. Por esta razón, en tanto en cuanto la ley nos permite hacer más cosas, como comenta Raúl, las aprovecharemos para poder trasladarlas a vosotros en España y en todos los demás países. A veces en esta webinar hablamos bastante de España, quizás también por que hemos visto, ahí me tomo las palabras de Raúl Rubio, Raúl ha visto que la ley de firma electrónica existente en México, existente en Brasil, existente en Chile, toma o se basa bastante en la ley de España, y por tanto hacer referencia a aspectos de España en este sentido hace también referencia a las otras leyes, pero en cualquier caso nuestro ámbito es el de vuestros países. Yo sugiero, Raúl, que a medida que vaya avanzando la ley, vayamos informando a las universidades en la comunidad virtual tuisantander.com/comunidad para que puedan conocerlo. Hay una categoría de firma electrónica que al darle esa categoría les es más fácil a las universidades encontrar esa información. Perfecto. Como es algo que realmente está ahora mismo discutiéndose, todavía no hay mucha información, pero me ha llegado el rumor de que se podría tramitar ese cambio de la ley de firma electrónica aprovechando una ley que se está tramitando ahora en el Parlamento, que es la ley de segunda oportunidad. Si eso fuera así, pues posiblemente en 2 o 3 meses podría estar modificada la ley. Raúl, y como respuesta a... ¿Pensáis que esto pueda ser un hándicap para el despliegue realmente masivo de vuestros certificados en una universidad de tamaño medio, por ejemplo, 50.000 personas?
O sea, yo desde luego que no. Yo creo que la ventaja, o sea, al final lo que están planteando de estos distintos modelos de uso de certificado en la nube es la separación entre lo que es el proceso de firma y el proceso de autenticación. Mientras que la firma se puede hacer en remoto, digamos, utilizando un certificado que está almacenado en un servidor, la autenticación, en la medida en que, o sea, sigue existiendo los mismos requerimientos de seguridad. Es decir, si la forma en que se accede al certificado es con una clave y contraseña, pues probablemente la debilidad, la vulnerabilidad de ese certificado reside precisamente en que la forma de identificar el usuario es poco robusta. En cambio, si se utilizan mecanismos de autenticación fuerte, es decir, algo que tengo, algo que sé o algo que soy, una combinación de dos de esos tres factores, entonces lo que se consigue es un nivel de seguridad equivalente al que tendría si el certificado estuviera físicamente en el chip del usuario. Eso, por ejemplo, con la TUI se puede conseguir, es decir, la TUI funcionaría como un dispositivo de algo que tengo, que en combinación con algo que sé o algo que soy daría un mecanismo de seguridad robusto sin necesidad de que el certificado estuviera físicamente en la propia TUI, pero funcionalmente comportándose de la misma manera. Entonces, el despliegue de certificados no tiene por qué ser un inconveniente. De hecho, hay administraciones públicas, como por ejemplo en el caso volviendo a España, en el caso del gobierno vasco, como Osakidetza, en el ámbito de salud, donde los médicos tienen esos dos tipos de certificados, unos en el chip y otros en la nube, y los combinan en función de distintos usos, distintos requerimientos de seguridad, distintas necesidades. Entonces yo creo que lo que es muy importante, y lo hemos comentado algunas veces, es tener esa flexibilidad para, en función, adaptar a cada uno de los procesos para los que se va a utilizar la firma electrónica, adaptar un poco digamos las necesidades de autenticación y de firmado. Muy bien. Solo por complementar una cosa en esa parte, al final Clave solo es un proyecto español y solo para universidades públicas, porque ya hicimos una consulta desde aquí, o sea, Clave no todavía, bueno, el Ministerio no tiene ni en mente ni en ninguna hoja de ruta permitir que lo use una empresa privada, como sería una universidad privada. Es decir, ese proyecto solo es exclusivo para administraciones públicas y las universidades públicas nos han metido que podremos usarlo, pero universidades privadas no, y universidades fuera de España, como es lógico, tampoco, porque no están contemplados por ninguna ley. Muy bien. Hay varias universidades. La iniciativa de la PKI, de la infraestructura de firma electrónica del banco, lo que permite es la interoperabilidad entre distintos países. Eso es un poco en lo que se está trabajando también a nivel jurídico. Muy bien, hay varias universidades de Chile conectadas. Está la Católica, está la Universidad de Santa María. Johan desde la Universidad de Santa María nos pregunta si en Chile, para que sea reconocida como firma electrónica avanzada, lógicamente se necesita que la entidad certificadora esté acreditada según la ley de Chile, y la pregunta es si la entidad de Santander se acreditará en Chile. Entonces la respuesta, Johan, es que sí. Lo cierto es que no hemos iniciado todavía ese proceso de acreditación, pero lo queremos realizar para no solamente en Chile, también en los demás países, para que tengáis la acreditación correspondiente. Os iremos informando. Si recuerdas, Johan, incluso hubo una presentación buena de Baker & McKenzie Chile, hablando de la ley chilena, etcétera. Estamos en relación a través de Raúl con Baker & McKenzie Chile, precisamente para hacer esa acreditación. Es decir, la haremos, al igual que lo hemos hecho en España, lo haremos a través de Baker & McKenzie Chile. ¿Más preguntas? Otra pregunta que no ha salido aquí, pero que suele salir en el mundo de la firma electrónica, es cuáles son las responsabilidades legales de cada parte. Para esto, en la presentación, como veis, hay un enlace, el primer enlace de todos, santander.com/certificados, en el que se pueden consultar las políticas de certificado y las prácticas de certificación. Las prácticas de certificación expliquémoslo empezando por las políticas. Las políticas de certificado son los requisitos que debe cumplir el certificado, y las prácticas de certificación es
cómo hace el banco o el prestador de certificación para cumplir esos requisitos. En esta documentación que podéis encontrar en ese enlace se establecen también las responsabilidades de cada parte. Al final se trata de un mecanismo de transferencia de responsabilidades o de riesgos. Frente al Minetur, frente a la autoridad competente, la responsabilidad la tiene el banco, que es el prestador de servicios de certificación. Si bien es cierto que una vez se entrega un certificado a un usuario o un firmante, este tiene toda una serie de responsabilidades que básicamente consisten en, primero, que los datos que da sean ciertos, aunque sea una comprobación. Y segundo, que custodie diligentemente su tarjeta TUI y su PIN. Es decir, que no lo deje encima de una mesa con el PIN pegado en un post-it para que todo el mundo pueda verlo. Entonces, cada parte tiene su responsabilidad. Que queda establecida. Chema, hay otra pregunta de Víctor que pregunta lo siguiente, y es: una persona es vicerrector en la universidad y también es director de un departamento al mismo tiempo. Sí. Si se puede almacenar en el chip de la TUI 2 certificados de cargo público distintos, como vicerrector y como director de departamento. Pues concretamente en el chip de la TUI no conozco ahora mismo su capacidad, pero lo más probable es que... Sí, técnicamente sí. La pregunta no es capacidad técnica, sino capacidad del propio certificado. Sí, no, no habría ningún problema en que tuviese 2 certificados con 2 cargos, porque realmente los ostenta. Es decir, no, en ese sentido una persona puede tener más de un certificado vigente, porque también puede ser estudiante y incluso profesor, entonces no habría problema. Ok. En el fondo, para que os hagáis una idea, yo en mi tarjeta tengo un certificado de una autoridad pública nacional, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y un certificado de la CEA del Santander, lo único que en base a que todavía está en homologación, pero tengo los 2 certificados en las tarjetas. ¿Verdad? Las tarjetas actuales, la R5 lo admite sin ningún tipo de problema. Un poco por continuar con la R5 es la anterior tarjeta. Sabéis que estamos migrando a una nueva tarjeta, que es la que denominamos R7, y lógicamente la R7 acepta todo lo de la R5 y más cosas adicionales. ¿Tenéis alguna pregunta adicional? A lo mejor, Marcus, vale la pena, si estamos ya en el final, hay veces que hay algunas preguntas por el chat, no sé si a lo mejor el quitar el mute a todos, por si alguien quiera expresar algo adicional. ¿Alguna pregunta? Lo estoy quitando ya, Vicente. Estoy quitando el audio a todos. Lo único que os pido es el cuidado, porque las veces anteriores que intentamos quitar el audio a todos, hubo mucho ruido. Pero ahí está. Así que ahora, a partir de ahora todos pueden... Lo que es muy importante en estos webinars es, por nuestra parte, tratar de atenderos. Chema está a vuestra disposición, Raúl Rubio, Javier, de Andrés, tratar de atenderos en las dudas que podáis tener o informaciones adicionales que podáis necesitar. Nos lo decís y os lo enviamos. ¿Tenéis alguna información, alguna inquietud, alguna duda adicional? A mí me gustaría entonces comentar, Vicente, que si a posteriori les surjan algunas dudas, también podrían contactar, si son referentes a este webinar y quieren que yo pudiera contestarles, podrían contactar conmigo a través de la comunidad en la que también estoy dado de alta. Muy bien, en la comunidad estás como José María o como Chema López, ¿no? Estás. Yo diría que estoy como Chema López para facilitar... Muy bien. Sí, Chema López, sí, efectivamente. Chema López González. Muy bien. Lo que sugiero es que, aprovechando el webinar de hoy, próximos pasos que vamos a hacer. En el mismo post donde está informado el webinar, en la comunidad, en ese mismo post, Jaime García cambiará, ya en lugar de dar cuenta de que es un webinar que se realizará, pues dirá que es un webinar que se ha realizado y ahí incluirá tanto la presentación de Chema, como también la grabación que hemos realizado, quitando la parte inicial de los 20 minutos que transcurrieron hasta que empezamos el webinar, y sugiero que
también Jaime o bien cualesquiera vosotros añadáis en comentarios casos prácticos que existen en la comunidad muy interesantes de uso, por ejemplo, en la Universidad de Murcia o en la Universidad Caxias do Sul, en Brasil, para ilustrar a los participantes y que podáis tener información adicional. Perfecto. Raúl, Chema, ¿alguna información adicional? O los que habéis preguntado, Johan, Alberto. Por mi parte ya estaría, solo ponerme a la disposición de todos ustedes para solventar cualquier duda que les pueda salir ahora o en un futuro. Muy bien. Yo no sé si hay tiempo, pero querría lanzar una pregunta a ver si a los que nos estáis escuchando para saber si en vuestras universidades ya estáis utilizando Figma o estáis planteando usarla o directamente lo tenéis parado. O sea, es decir, para saber un poco hacia dónde vais, para intentar ayudarlos, pues saber un poco cuál es la situación. No sé si es el momento, no sería para el webinar, pero como veo que hay muchas universidades conectadas, pues a lo mejor, es decir, si alguno de vosotros quiere dar su opinión de hacia dónde va a ir, si ya tiene cosas implantadas, si no, etcétera. Bueno, veo que no he tenido mucho éxito en la pregunta. Pues entonces nada. Mira, nos contesta Alberto de la Universidad del Valle de Atemajac que están valorando la utilización de la firma electrónica. Alberto asistió desde la Universidad UNIVA. Alberto asistió al taller de trabajo de Monterrey y tienen bastante interés en la firma electrónica. Lo que ocurre, como en todas las universidades, pues las decisiones son colegiadas y se tiene que tomarlo ya internamente. Y Roberto de la Universidad de La Rioja está en proceso de implantación, ya nos lo comentó en el taller de trabajo de España. Y Johan Ders con entidad certificadora interna. Muy bien. De hecho, son pasos habituales, Johan, que han dado otras universidades también. Lo has comentado tú, Javier, ¿no? En el caso de Murcia. Yo creo que sería... Sí, en el fondo, esta pregunta viene para que, o sea, en el fondo detectar sobre todo y ver cómo se está viendo que casi todos en las universidades, en todas nuestras universidades, estamos trabajando en estos temas, con lo que al final podemos aprovechar esta comunidad de universidades TUI para apoyarnos un poco entre todas, además de poder usar los certificados, pues poder apoyarnos. Sí, yo sugiero, en línea con esto de la comunidad, como hay bastante documentación en la comunidad, pero alguna de la documentación es muy antigua, por ejemplo, pues hay un white paper, creo recordar, de, no sé si era de Raúl Rubio, pero es de hace un tiempo. Yo sugiero revisar esas documentaciones para actualizarlas. Seguro que a lo mejor no hace falta actualizar en algún caso, pero por lo menos revisarlo para asegurar que estén plenamente vigentes. Y respecto a la pregunta lanzada por Javier de la Universidad de Murcia, creo que es especialmente relevante aquellos casos de universidades que hayan decidido no implantar la firma electrónica, conocer las causas, porque quizá este nuevo escenario, esta nueva jerarquía de Santander, esta oportunidad que está ofreciendo el Santander a las universidades, pudiera dar respuesta a algunos de los factores limitantes que propiciaron la decisión de no implantar la firma electrónica. Ok. Muy bien. Una posibilidad, Javier, es lanzar una encuesta en la comunidad. Sí, yo creo que podemos lanzarla. Eso que has dicho, Chema, es muy interesante, saber universidades que hayan dejado de lado esta línea de trabajo, saber por qué han rechazado el uso de certificados o qué problemas se han encontrado, cuál ha sido lo bloqueante. Lo podemos lanzar en la comunidad y así vamos viendo por dónde ir. Muy bien, pues yo sugiero, si no hay más temas, terminar aquí el webinar. Toda la documentación se traslada al post y en cualquier caso este tema sigue vivo y lógicamente en algún otro momento será bueno también volver a lanzar el webinar para las personas que no se han podido conectar hoy, como también para las personas que se han conectado hoy pero que quieran a lo mejor un refresco o que quieran tratar nuevamente el tema. Pues muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Vicente, y a todos. Y gracias a Chema en especial. Gracias, Vicente.